Ahora, ese triunfo fue un triunfo, digamos, festejado por todos. Intentos también en la costa peruana también los hubo, en la costa ecuatoriana también los hubo, y fueron todas victorias de las armas españolas. Es decir, los ingleses nos vencen a los pueblos hispánicos o vencen a la misma España en el cine. Sí, en el cine ellos pueden inventar alguna cosa, pero en la realidad no lo pueden hacer. Hoy cada vez pueden mentir menos, porque la información está muy disponible. Hay una serie que me llama la atención, Black Sails, que ocurre en el Caribe por el siglo XVI, y todavía se muestra cómo los piratas ingleses ven el poder español en el Caribe, ¿no es cierto? Y cuando aparece una fragata española, tiemblan. Ahora, esa civilización común, ¿qué era la hispanidad? En realidad, la hispanidad es el transporte de la cristiandad, de la magna cristiandad europea, que se corta con Lutero, a una cristiandad algo menor, pero que se expande a todo un nuevo continente. Esa cristiandad incluso que es la que produce, por ejemplo, los choques en Países Bajos, en Flandes. Algunos dicen, porque los holandeses también lucharon por su independencia de España. No es así. Las tropas españolas, creo que eran del duque de Alba, están básicamente formadas por voluntarios de Países Bajos. En cambio, las tropas de los líderes separatistas eran mercenarios alemanes o franceses. Los franceses por sus celos con España, ¿no? Porque los franceses decían, parece que el mundo está destinado a ser dominado por España. Si no lo logran es porque los españoles son pocos, pero si no, van a dominar el mundo. Recuerden que hasta Australia fue descubierta por un adelantado, el capitán Fernández. Entonces, y si se fijan, en esa relación de fuerzas, el pueblo católico holandés y el pueblo de Flandes, lo que es Bélgica, luchaban por mantenerse unidos con España. Bueno, en el fondo esa guerra duró muchísimo tiempo, la guerra de los 80 años termina retirándose, pero luego los holandeses protestantes que se hacen con el poder terminan siendo sometidores, esclavizadores del pueblo católico, tanto de lo que es Holanda como de lo que es Bélgica. A punto tal que eso lo aprovechan los ingleses y en 1830 provocan la separación del sur, creándose el reino de Bélgica, ¿no? Poniéndose con la corona de un coburgo que termina, digamos, siendo un hombre que era aliado, de hecho, de Gran Bretaña. En esa separación de los Países Bajos incluso tiene participación José de San Martín, el hombre que viene desde Londres y que, digamos, lleva a cabo una obra, según algunos historiadores, emancipadora, según otros, una obra balcanizadora. Pero lo concreto es que América se separa y se debilita. Nosotros en 2 siglos, las 20 naciones españolas, hemos sido irrelevantes. Pero además hay un absurdo. Yo siempre digo, supongamos que tomamos un siberiano, que vive en la estepa siberiana, que nunca escuchó hablar de América, ¿no? Vivía en un bosque, echando leña. Un día lo bajamos en las costas de Punta del Este, hoy República Oriental del Uruguay. Y dice, qué lindo que está acá. Y dice, ¿y qué idioma hablan acá el español? ¿Esto es España? No, no es España, es Uruguay. Qué raro. Así. ¿Y qué religión tienen? La Iglesia Católica, la religión católica. Bueno, parecían nosotros ortodoxos, nosotros. Y ese río acá, el río de la Plata, el río más ancho del mundo. Y después, ¿qué haga? Ese es otro país, que se llama ¿cómo? ¿Qué idioma hablan ahí? Español. Eso es español. No, eso es Argentina. ¿Y qué religión hay ahí? Católicos romanos. Qué raro. Sigue caminando, llega a la cordillera de los Andes y dice, ¿y esto? Y las montañas más altas de América. Y del otro lado continúa, no, es otro país. ¿Y en ese país qué idioma hablan? El español. Eso sí es español. No, tampoco, eso es Chile. ¿Y la religión es distinta? ¿Serán budistas? No, son católicos romanos. Qué raro. Y si empieza a caminar y llega hasta el norte, llega hasta México y ve la misma lengua, la misma religión y que somos 20 países separados. Yo creo que este pobre siberiano nos va a mirar a nosotros y dice, pero ustedes sufren algún problema de demencia, senil, son oligofrénicos, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo son 20 países distintos? Nosotros no tenemos 20 Rusias distintas, de Vladivostok, los Urales, llegamos a Moscú y hasta el límite con Polonia hablamos el mismo idioma.
casi todo el pueblo ruso la misma religión ortodoxa, no ven diferencia. ¿O será el famoso tema de dividir para reinar? Exactamente. Y fíjate que Rusia tiene 13 usos horarios, así que cuando en una punta de Rusia son las 11 de la mañana, en el otro son las 12 de la noche. Nosotros creo que tenemos 3 usos horarios, no sé si 4, entre el extremo que puede ser Uruguay y el extremo oriental que puede ser la costa de México. Creo que no hay más de 4 horas de diferencia. Con el mismo idioma, la misma religión dominante, la misma historia. O sea, nosotros tuvimos 3 siglos de construcción pacífica. Algunos dicen, bueno, pero vienen con el tema del indigenismo y los indios que murieron. Vamos a aclarar un poquitito eso. Cuando Colón llega al Nuevo Mundo, encuentra tribus donde, por ejemplo, el 90% eran mujeres y un 10% hombres, lo cual le llamaba la atención, porque en la naturaleza compensa, y siempre nace más o menos la misma cantidad de hombres que mujeres. Entonces pregunta a qué se debía, y era que los varones habían muerto defendiendo a los taínos del ataque de los indios caribes, que eran caníbales. Entonces yo creo que si un hombre tiene que defender a su esposa y a sus hijos para evitar que se los coman, y va a luchar como gato panza arriba, y si lo ataca un ejército más belicoso, es probable que muera tratando de defender a su familia, lo cual sería lógico y natural. Entonces muchos pueblos le empiezan a pedir ayuda a los españoles. Obviamente que cuando se tuvieron que defender de los indios que eran caníbales, y bueno, los españoles que sabían combatir mejor, evidentemente habrán hecho castigos ejemplarizadores hasta que los dominaron. Pero eso es lógico. ¿Cómo se entiende uno con una persona que es caníbal, que él cree que su dieta está basada en comerme a mí? Bueno, obviamente me voy a defender. Y si yo soy el mejor militar, y tal vez arrase con ellos. Y después Hernán Cortés. Hay otro mito ahí con el Imperio Azteca. El Imperio Azteca era un imperio sanguinario, que tenía pueblos sometidos, que los capturaban para sacrificios humanos y para canibalismo. Yo no soy muy afecto a apelar al cine, pero hay una película que sí recomiendo, que es Apocalipto, de Mel Gibson, donde muestran esos sacrificios, y esa es una película bastante real en cuanto a su enfoque histórico. Entonces, evidentemente, cuando los distintos pueblos de América conocen a Hernán Cortés y ven que ese hombre, que no tenía un ejército muy poderoso, creo que venía con 400 hombres, bueno, tenían armas de fuego. El arcabuz es un arma que se calcula que en el tiempo que tarda un arcabuz en tirar 2 disparos, un indio puede lanzar 6 flechas. Además te agarraba la humedad, la pólvora, y el arcabuz te salía de garrote. Tuvo un primer impacto psicológico, pero no mucho más que eso. Esos pueblos le pidieron a Hernán Cortés que los organice para defenderse y acabar con el Imperio Azteca. Entonces, Hernán Cortés logra organizar a 40.000 indios que se enfrentan al ejército azteca, que eran de 40.000 hombres también. Calculen que el ejército azteca era un ejército muy organizado para su época. Esto era lo que había logrado hacer Hernán Cortés, era medio voluntariado de la cosa. Sin embargo, bueno, fue más inteligente y lograron dominarlos. Tuvieron derrotas, la batalla de Otumba, la Noche Triste. Sin embargo, terminaron derrocando al Imperio Azteca. Luego los aztecas es curioso, porque ellos hacían sacrificios humanos por una errada comprensión teológica. Cuando empiezan a comprender el catolicismo, que el catolicismo muestra un sacrificio, pero es un sacrificio incruento en la Eucaristía. Que eso les llama un poco la atención la idea de sacrificar a Dios, pero veían que era incruento y luego se produce el milagro de la Virgen de Guadalupe y ahí viene la conversión. Tal es así que la casa imperial de los Moctezuma se emparenta enseguida con Hernán Cortés. Y además cuando hablan de los encomenderos que explotaban indios, los mayores encomenderos eran aztecas. La encomendera más poderosa de América era justamente Isabel de Moctezuma. Y los españoles tenían que ir convenciendo lentamente que había que acabar con la esclavitud. Una suerte de compañía de esclavos. Exactamente, entonces tenías un sistema que era la mita, el yanaconajo y las encomiendas. Pero España no vino con un gran ejército, tenía que ir convenciendo de a poco a los indios de dejar eso, y tenía que irlos cristianizando de a poco para salir de los ritos de sacrificios humanos, del canibalismo y de la esclavitud y la opresión de otras tribus, por parte de una de las tribus dominantes, a una sociedad cristiana, que llevó su tiempo. Sin embargo, a los 60 años de haber llegado a Colón, ya teníamos universidades, ya tenías indios que eran universitarios. Pero con respecto a este tema hay varias cuestiones curiosas.
Una es que hay un informe de mediados del siglo XVI dirigido a Carlos V, escrito por un indio que ya era abogado, en perfecto castellano del siglo XVI, donde le explica todos los abusos que se habían cometido en América. Sobre eso, Carlos V decide frenar la conquista y ver qué pasa. Entonces se llama La Controversia de Valladolid, donde la Iglesia analiza todo lo que había pasado y descubre que sí, que había abusos por parte de algunos encomenderos. Y esta cuestión Que autocrítica... algunos encomenderos españoles. Claro. Sobre los indígenas lentamente se iban cambiando. Claro, perdón, y esta cuestión autocrítica, famosa cuestión autocrítica de Montesinos y las casas, Sí. ¿es posterior a esta autocrítica de Carlos V? No. Digamos, Carlos V llama a la controversia de Valladolid, donde participan justamente de las casas y Montesinos. Claro. Y por supuesto hay informes falsos también. Había algunos encomenderos muy picados, decían que ellos no tenían seres humanos de esclavos, que eran bípedos. Sí, le explicamos a la gente que en la historia oficial bien se estudia un tema real, que fue que dos sacerdotes, si no me equivoco los dos, Sí. Montesinos y de las Casas, sacerdotes españoles que ocuparon tierras americanas en la época de la conquista española, denunciaron a través de libros excesos y abusos de los propios españoles en las tierras americanas. Pero después se descubre que buena parte de los abusos Sí. no eran de españoles, sino que eran de indígenas, que también eran encomenderos, porque Claro. una vez que los nativos de América se suman al imperio, se suman como iguales, entonces desarrollan el mismo modelo económico, se pasa de una economía de trueque a una economía desarrollada, a una economía con Asia, aprenden a navegar, aprenden a comerciar, aprenden matemáticas, aprenden economía y se desarrolla ya una sociedad distinta. El trueque precolombino era muy limitado. Una piedra de obsidiana por piedras de jade, por ejemplo, eso tenía una mínima utilidad. Entonces había pueblos que vivían en el Neolítico, en la Edad de Piedra. Ahora, profesor Patricio Nos, ¿qué hay de esa versión de la historia que dice, a modo de caricatura, no, los españoles realmente vinieron a América a robar plata para solventar sus guerras europeas y de paso para disimular, hacerse lo bueno, evangelizaron, pusieron universidades? ¿Qué hay de esa versión? Bueno, vamos por partes. En realidad, cuando España se va, deja 25 universidades y 14 colegios mayores. Cuando Inglaterra se expulsa de las 13 colonias, Harvard estaba empezando. Y lo mismo le pasó en la India, que la primera universidad de Bombay fue ya muy avanzado, digamos, el latrocinio británico. Vos tomás, qué sé yo, en Australia, por ejemplo, la península de Tasmania, ¿no es cierto?, tan conocida por un dibujo animado. Y la península de Tasmania los ingleses aprovechaban justamente para acorralar a los nativos y masacrarlos. Entonces, donde los ingleses pisaban, en América también, no dejaban a nadie vivo, es más, yo creo que no se salvaba ni Pocahontas. Es más, la historia de Pocahontas es una historia robada. Pero vuelvo a tu pregunta oficial. En realidad, de la moneda producida y de las riquezas producidas, donde los pueblos, como te digo, saltan del Neolítico a la Edad Moderna y aprenden a construir viviendas y conocen medicina y aprenden a escribir sus idiomas, porque las lenguas aborígenes eran ágrafas y ya se iban modificando de pueblo en pueblo, entonces ni siquiera guardaban unidad. El español se convierte en la lengua franca para que todos los pueblos de América se entiendan, pero España nunca combatió las lenguas aborígenes. El 80% de la riqueza producida queda en América, el 20% sí se utilizó, que España lo utilizó para las guerras con el mundo protestante. Yo te diría que España, cuando uno ve los números de la economía española del siglo XVI, XVII, XVIII, es bastante dudoso cuánto se enriquecieron ellos con América, pero sí dejaron una América distinta que colmó de sueños a millones de almas que lograron desarrollarse. Ahora te decía, tal fue la mimetización de la nobleza azteca y de la incaica con la civilización española, donde ellos abandonan sus costumbres salvajes y adhieren a la cristiandad y adhieren a una lengua que les permitía entenderse unos con otros, y ven que ahora, en vez de matarse, en vez de someter a un pueblo para comérselos, pueden comercializar con todo el continente y con Filipinas, porque acuérdate que los indios no tenían conciencia de continente. Un indio tenía conciencia de su tribu y un poquito más, no tenían conciencia de distancia, no sabían que estaban en continentes separados, que había otros
continentes. No tenían idea que existía Europa ni que existía Asia. O sea, cambian radicalmente en 2 o 3 generaciones. Entonces así que, por ejemplo, la casa de Moctezuma se convierte en los mayores defensores de la impronta española en América. A punto tal que luego uno de los Moctezuma recibe el Toisón de Oro, que es la condecoración más importante de la nobleza europea y que lo otorga el rey de España, que autoriza al que la aporta a hablar en nombre del rey. Y luego hay un Moctezuma que, por ejemplo, muchos hicieron carrera en España, fue virrey de Navarra, porque el virreinato existía en España también, en España peninsular, todos éramos Españas. Navarra fue un virreinato gobernado por un Moctezuma. La Guardia Civil Española, que para los argentinos sería equivalente a la Gendarmería Nacional o los Carabineros de Chile, fue fundada por el conde duque de Moctezuma, creo que es Ahumada de Moctezuma. Entonces, y luego, cuando vienen los movimientos revolucionarios en México, el alcalde de Ciudad de México era el conde Cano y Moctezuma, que se opone, dice, esto es una barbaridad, ¿en qué vamos a caer? 3 siglos atrás nuestros antepasados se mataban y se comían unos a otros. Hemos logrado un imperio. Este imperio hay que continuarlo y hay que consolidarlo, porque Europa no se hizo en un día.